Hoy vamos a hablar de un tema bien interesante y bueno, siempre para mí todos los temas son muy importantes en la vida, sobre todo cuando tienen que ver con las cosas de la revelación del reino de Dios para nuestras vidas. Y hay algo bien específico que vamos a ver hoy. Hablamos del rey de los dos mundos, invisible y visible. Invisible y visible. Vamos a hablar del rey de estos dos mundos de una manera muy clara de lo que menciona la palabra de Dios con respecto a esto. Entonces, Dios, entonces, como es el rey, tanto de la dimensión invisible como de una dimensión visible, es decir, del mundo espiritual y del universo físico, ¿sí? Porque son dos cosas. Una cosa es el universo físico y otra cosa es el mundo espiritual. Él es el Shaddai, o sea, Dios Todopoderoso. Él es el soberano que establece las normas tanto en el cielo como en la tierra. Dios es el que establece normas. ¿Por qué? Porque si Dios es el creador de este universo, de toda esta tierra, Dios establece las normas del desarrollo y del comportamiento de lo que ha creado y de lo que ha formado. Entonces, Dios es el que establece. Si la gente le gusta o no le gusta, o quiere creer o no quiere creer en Dios, no por eso no significa que hay leyes establecidas específicamente por Dios de una manera clara, de una manera verdadera y única. Cualquier persona que quiera brincar estas leyes no podrá hacerlo. ¿Por qué? Porque hay un Dios que es el dueño de lo invisible y de lo visible, tierra, del cual establece normas, normas de comportamiento, normas de desarrollo, formas y maneras. Claro que la religión ha hecho una doctrina, ha hecho filosofías, han hecho una manera, una forma de cómo pensar, y eso no tiene nada que ver como Dios ve las cosas. Así que es totalmente distinto. Así que Él vive y gobierna sobre el plano de lo invisible y es el creador y dueño de lo visible. Él gobierna desde lo invisible lo que es visible. Entonces, en donde también creó los seres humanos para que nosotros gobernáramos bajo su autoridad como, ¿cómo te puedo decir eso? Como corregentes, más bien, de la tierra, como embajadores de la tierra, como rey de todo. Dios es el quien fija claramente las normas, ¿verdad? Es el que establece las reglas, es el juez de todas las cosas. Eso es lo que significa ser rey. Cuando nosotros entendemos esto, entonces te darías cuenta de que en vez de estarle dando cuentas a un simple mortal, como muchas personas creen que el ser mortal te puede perdonar tus pecados. Si alguien viene y me dice, hoy sabes que quiero pedir perdón y rendí cuentas, perdóname, yo no te puedo perdonar, te puedo ayudar para que te acerques a Dios y le pidas en oración a Dios perdón por tus acciones, pero el que perdona el pecado es Dios, no es un ser humano, no hay ningún ser humano en esta tierra que tenga la capacidad de perdonar. Hay títulos que le han otorgado al hombre que no le pueden pertenecer al hombre, solamente le pertenecen a Dios. Dios es el único que tiene títulos, es el único que puede perdonar y nadie puede ir a Dios si no es por medio de Jesucristo. Cuando Jesucristo menciona que Él es el único camino, la verdad y la vida, establece una forma y un mecanismo de acercarnos a Dios y solamente es a través de Jesucristo. Entonces, eso es lo que debemos de entender, lo que significa rey, eso es lo que significa Dios, rey de reyes y señor de señores. Las normas establecidas por Dios. ¿Qué significa esto? Que un rey establece reyes, un rey establece normas, formas y maneras de comportamiento. Todo lo que la palabra de Dios menciona con respecto a la forma de vida del ser humano es correcto. Que el ser humano se quiera destrampar, quiera desobedecer, quiera hacer lo que se le pegue la gana porque está basado única y exclusivamente en su manera de hacer las cosas conforme a su carnalidad, a su perdición, a sus intenciones fuera de la voluntad de Dios, es totalmente distinto a lo que Dios quiere hacer. Hoy las religiones nada más se acomodan a
al deseo humano y no se acomodan obviamente al deseo real de Dios. Entonces, un rey no puede ser, ahora quiero decir esto, cuando hablo del deseo de Dios para el hombre, no significa que Dios se va a pelear con el hombre o que el hombre se va a pelear con Dios. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios tiene tres aspectos. Es buena, es agradable y es perfecta. Ni tú ni yo nos podemos pelear con algo que es bueno, que es agradable y es perfecto. Entonces significa que la voluntad de Dios para el hombre es buena, es perfecta y es agradable. Y eso es correcto. Y eso es algo que debemos de entender, porque mucha gente dice, bueno, ¿por qué Dios tiene que gobernar? No te preocupes, lo que Él va a hacer y lo que Él va a gobernar y lo que Él establece como normas y reglas es para tu propio bien, para tu propio bienestar en la casa. Hoy en la casa muchos hijos no quieren someterse a la autoridad, al reino, no quieren someterse a la forma de cómo se establecen las reglas y las normas en casa. Y entonces, ¿qué ocurre con ellos? Bueno, tienen problemas. Hoy vivimos en una situación de rebeldía total, donde quieren hacer lo que ellos quieren y no quieren someterse a una autoridad. Ok, un rey no, fíjate, un rey no puede ser rey a menos que tenga algo sobre lo cual reinar. Entonces, no podría ser rey si no tuviera sobre algo que reinar. Es imposible ser rey sobre la nada. Así de sencillo. No puede ser rey sobre la nada. Antes de que todo fuera creado, él era. Por eso dice la Biblia, antes de que todo esto fuera, yo soy. Entonces, pero en el sentido estricto de la palabra, Dios no fue rey hasta que creó un mundo sobre el cual reinar. Y escucha esto. Así que por lo tanto tuvo que crear para reinar sobre aquello que había, ¿verdad?, creado. Es lo mismo. Tú como hombre eres un padre, pero vas a ejercer tu paternidad hasta que tengas hijos. Igual la madre. Es una madre, pero no va a ejercer su maternidad hasta que no tenga hijos. Es lo mismo. Dios tenía que sacar al mundo, tenía que crear al mundo, tenía que crear al ser humano para que él tuviera autoridad sobre lo que iba a gobernar o a reinar. En este caso, sobre nosotros. Entonces, vuelvo a repetir esta parte que en ese momento él era solo Dios. Era omnipresente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Era completo, era entero, contenía en sí mismo todas las cosas que estaban, ¿verdad?, parados sobre la nada de la esquina de un lugar. O sea, Dios no era alguien que no era nada parado sobre ningún lugar. No, Él siempre ha existido, será y existirá por toda la eternidad. Por eso se llama Dios. Dios significa el que existe por sí mismo y no necesita nada ni a nadie para existir. Entonces, de acuerdo a su naturaleza, creó primero una atmósfera espiritual y un lugar físico para que pudiera él gobernar sobre lo que estaba creando. Si Dios se hallaba completo dentro de sí mismo, entonces la pregunta que todo mi mundo me hace, entonces, ¿por qué creó el universo y todo lo que hay, tanto visible como lo invisible? Te voy a decir por qué lo hizo. Lo hizo por su propio placer, por su propia naturaleza, porque su naturaleza es ser un creador. Crear es para él su expresión natural. Entonces, por eso los seres humanos tenemos la capacidad de crear. Podemos crear un teléfono, podemos crear una televisión, podemos crear una computadora, una cámara, podemos crear programas. Ahora estamos creando muchas cosas. El hombre tiene la capacidad de crear porque está creado a la imagen de Dios. Por eso la necesidad del hombre de crear nuevas cosas. Y es importante que lo que crees o lo vayas a crear más bien sea conforme a lo que realmente está destinado tu propósito en esta vida. Y esto es algo muy claro. Entonces, Dios lo hizo porque Él es un creador, porque es su naturaleza natural
crear. Luego, ¿verdad? Fíjate bien, de completar su creación, el creador también se convirtió en el rey de esa obra que había creado, porque ahora tenía una dimensión sobre la cual él podía gobernar. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Vamos a verlo ahí para que quede claro. Apocalipsis 4:11 dice: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas. Por tu voluntad existen y fueron creadas. Por tu voluntad existen y fueron creadas. En pocas palabras, tú y yo somos la voluntad de Dios, invisible, manifestada visiblemente. Entendiendo que tú y yo somos la voluntad de Dios, si la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, entonces quiero decirte que tú eres agradable, bueno y perfecto, como Dios te creó. Ahora, el hecho de que tú hayas descompuesto lo bueno y lo agradable y perfecto no tiene nada que ver con Dios. Sí, eso ya es tu problema y tienes que regresar al origen del principio de tu creación, porque Dios no se equivoca en lo que hace. Por eso nos dio algo que se llama libre albedrío. Significa que tenemos que someternos por voluntad propia para cumplir con el propósito original de nuestra creación, específicamente de cada uno de nosotros, porque somos distintos y tenemos distintas capacidades y diferentes formas. Ok, el rey y su esfera de dominio. Te voy a hablar de este rey y la esfera que tiene este rey de dominio sobre todas las cosas. Ahora, quiero ser claro, si tu vida se ha descompuesto por las malas decisiones, porque no te has ubicado en el lugar correcto, entonces lo que te toca hacer es realmente regresar y escuchar lo que estamos viendo aquí en la palabra para volver al origen del principio intencional de Dios conforme a lo que Él estaba pensando para crearte a ti de una manera específica. Esto significa que para algo específico te hizo a ti, que no eres un error, no eres un fracaso, no eres el accidente, pero he tenido muchos problemas en mi vida. Bueno, este mundo está lleno de conflictos y de problemas. De hecho, tú eres un problema y cuando te conoces a otra persona, conoces otro problema y cuando te casas con ese otro problema, pues ya son dos problemas y al rato tienen puros problemitas, ¿no? Entonces, esa es la realidad. Todo es un nivel de complejidad. Somos tan complejos. A veces complicamos tantas las cosas y hacemos tanto daño a las personas, ¿verdad? Y no nos damos cuenta de realmente el fracaso que vamos a obtener nosotros en nuestra vida personal y como seres humanos si actuamos de esa manera. Ok, entonces, comprendiendo este principio y entendiendo el origen de las cosas que es Dios, nos vamos a que el rey en su esfera de dominio lo vamos a ver. Se llama esfera de dominio a todo sobre lo que el rey gobierna. Sin un dominio, o sea, el título de rey tendría poco significado o poco peso. No puede haber presidente sin un país, ni puede haber ministro sin una nación. Cada gobernante debe de tener un ámbito sobre el cual ejercer su gobierno. A diferencia de los gobernantes humanos que obtienen su dominio por elección, la subterrefugio, por ejemplo, o conquista. Dios creó su propia esfera de dominio y nunca será destronado. Nunca habrá un golpe, ¿verdad? Sobre su propia esfera de dominio y nunca será destronado. Jamás. Nunca. ¿Por qué? Porque nunca habrá un golpe de Estado en el reino de los cielos. En las asociaciones, en los niveles religiosos, ¿verdad? Como congregaciones, iglesias, llámale como tú quieras,
siempre van a recibir golpes de estado. Siempre escuchas que ya dividió, que fulanito se salió, que sultano dividió fulano, que sacó, que habló mal del líder, se llevó a tanta gente y empezó a hacer un montón de divisiones. Esto es exactamente lo que hace un grupo religioso, lo que hace un grupo o una asociación o un partido o un gobierno. Eso es lo que hace la gente que vive en el mundo secular. En el reino de Dios no existen golpes de estado, no existen divisiones, no existen. ¿Por qué? Porque el rey tiene el control de todas las cosas. Él conoce las intenciones del corazón de las personas y él mide. Para que Dios pueda permitir que una persona forme parte del reino de Dios, debe de entender que no hay cabida para brincar una autoridad. Brincar una autoridad. Dios es un Dios que respeta autoridad. Respeta la autoridad cuando él la pone, nunca va a brincar a un líder que él ha puesto a gobernar, él siempre va a respetar la decisión del líder que tuvo, lo va a ayudar, lo va a empujar, lo va a instruir, lo va a capacitar, le va a dar todas las herramientas que necesita, pero nunca lo va a brincar y no va a permitir que nadie brinque al líder que Dios puso y estableció sobre cada persona, porque Dios es un Dios de orden. Si no, imagínate, sería un caos total. Entonces Dios pone un orden, Dios puso órdenes a los hijos poniendo a papá y a mamá como autoridad. Y así, y la autoridad del varón es Cristo, y la autoridad de la mujer es el hombre, y la autoridad de los hijos son los padres. Dios puso las estructuras de autoridad y de gobierno de cómo deben llevarse a cabo las cosas. Y el problema consiste en que el ser humano es un rebelde, y ahora sí, bien dicho, un rebelde sin causa. Son rebeldes, no les gusta someterse, no les gusta la obediencia, no les gusta que les llamen la atención, se ofenden, se enojan, pelean, discuten con uno cuando les dices no hagas esto, no hagas el otro, se sienten ofendidos sin entender que esa llamada de atención de papá y de mamá lo hacen por su propio bien, no para molestarle, no para acabar con su vida, no para destruirlo, no. Lo hacen con el simple hecho y objetivo de ayudar sus vidas. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que Dios en su orden divino, espiritual, ha puesto un sistema de gobierno y de sometimiento. Por eso decía, no hay autoridad si no ha sido puesta por autoridad. Yo tengo autoridad porque me ha puesto una autoridad. Yo no puedo autoponerme, ¿verdad? Porque no existe eso. Como lo vuelvo a repetir, yo no puedo vestirme de policía y andar multando si no hubo un cuerpo de policía, si no hubo un capitán, un general, alguien que me haya puesto, que me haya dado la autoridad, que me haya entrenado, que me haya capacitado para poder ejercer esa autoridad. Y así es Dios. Dios no te va a poner una autoridad a menos que primero no te preparó, no te ayudó, no te sanó, no te restauró, no te transformó. Y una vez que hace todo eso y que estás limpio, que estás sano, entonces podrás ayudar, podrás coadyuvar con él en el gobierno y en extender el reino de Dios. Y entonces te vas a dar cuenta que no vas a dar ningún golpe de estado porque vas a entender que todo funciona bajo autoridad. Y entonces una persona que no da golpes de estado, pues es una persona confiable. Es una persona que va a confiar, ¿por qué? Porque no va a dividir. Pero ¿qué pasa allá afuera en el mundo? El que no pisa, no sube, el que no tranza, no avanza, y empiezan a pelear y empiezan a echarte tierra, te empiezan a tirar porque ven que tú estás subiendo de puesto y los de abajo te quieren quitar o el que está a tu mismo nivel empieza a pelear contigo. Se vuelve una pelea, una guerra constante. ¿Por qué? Porque quieren acabar con tu poder de influencia, hablando mal con el jefe, para que tú no tengas el puesto, etcétera. Y eso ocurre y empieza la guerra sucia, empiezan a hablar mal de ti, empiezan a usar el Facebook, el Instagram, el Twitter, lo que sea, y todo eso empiezan a atacarte, empiezan a manchar tu imagen. ¿Por qué? Porque esas personas envidian lo que tú tienes, pelean contigo, no están seguros de ellos mismos, son personas inseguras, son personas que tienen problemas, se la pasan hablando mal de todos y la única forma y mecanismo que ellos usan para poder de alguna manera acabar con ver que tú estás alcanzando y desarrollando, pues es al hablar mal de alguien.
Y la palabra de Dios habla muy claramente con respecto a que debemos de cuidar el hablar mal de alguien. Tenemos que cuidar nuestras palabras. Y la Biblia también dice que con la medida que midas también vas a ser medido. Y Dios dice que algo que Dios aborrece en Proverbios dice es el falso testimonio. Tengan cuidado con abrir o con de alguna manera determinar, porque ese es un falso testimonio, determinar acerca de la acción de alguien. No podemos hacer eso. Dios es un Dios de orden y dice cuidado con eso. Por eso no existen golpes de estado, no existen divisiones. Una persona que entiende el reino no va a trabajar para una sesión religiosa, va a trabajar para el reino. No le va a importar el sistema religioso, le va a importar las normas, le va a importar las leyes, le va a importar, ¿verdad?, los principios establecidos por un rey de reyes y un señor de señores. Entonces, nosotros no nos movemos por costumbres y prácticas religiosas, nosotros nos movemos por principios establecidos por un rey de cómo se tiene que vivir en esta tierra y cómo tenemos que vivir nuestra vida. Eso es una realidad que a muchos les cuesta trabajo. Sí, les cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque hay gente que no quiere, por más que se quiera revelar a una autoridad, a una forma como Dios le ha establecido, ¿verdad?, va a acabar con su propia vida. Dios dice, no hagas eso, no porque te quiera controlar, sino porque está viendo cómo te estás autodestruyendo. Hoy la gente con tanta perversión en todos los aspectos, se está autodestruyendo. Hoy vemos cómo el mundo se está autodestruyendo, cómo están acabando con su vida, cómo estamos alterando el sistema climático. Me decía una persona hace rato en la tarde que me habló acá en Estados Unidos por el clima. Muchas personas se quedaron sin luz, sin agua, se quedaron, ¿verdad?, sin nada, ningún servicio. Y ya alrededor de donde yo vivo, ya sacaron 14 cuerpos, 14 personas muertas por este clima. Y toda esta alteración climática que hemos generado, ¿verdad?, por todas las partículas contaminantes suspendidas en la atmósfera que generan una energía y que descongelan el polo norte y que vienen las ráfagas de viento y de nieve sobre varios lugares de una manera descontrolada como la que estamos viviendo, es lo que está trayendo ahora el caos. El mismo hombre ha acabado, está destruyendo con lo que Dios ha creado. Dios creó la naturaleza para disfrutarla, no para destruirla. Dios creó nuestra atmósfera, hemos destruido nuestra capa de ozono. Ahora ya los rayos directos del sol pueden provocar cáncer en la piel, pueden provocar cáncer de otro tipo. Y entonces hemos estado destruyendo nuestro mundo que ha sido creado de una manera para que tú y yo pudiéramos disfrutar. El hombre ha violado los principios de Dios, ha violado la ley de Dios, ha violado las normas de Dios, y esa es la consecuencia de violar las leyes. Que la gente no lo entienda, que no lo quieran ver, que diga la gente, no, pues ese no es mi problema, ahí que ya la bronca la tendrán mis nietos o mis, hay que a ver cómo se la arreglan. Mientras yo viva, yo vivo como quiero, aprovecho y al máximo, y no me importa quién tenga que acabar o si estoy acabando con el mundo, ya no me va a tocar a mí vivirlo. Hay gente que así cree, así piensa y así hablan. Esa es una realidad. Y desafortunadamente, la gente no entiende que lo que haga en esta tierra y lo que haga con esta tierra, ¿sí?, le va a dar cuentas a un rey y le va a repercutir eternamente de dónde va a pasar una eternidad. Déjame decirte que tú no tienes la capacidad, no, sí la tienes, pero no debes destruir, no tienes la autorización, que es la palabra correcta, no tienes la autorización de destruir la naturaleza de Dios. Lo que Dios creó, la naturaleza, los árboles, las montañas, todo lo que tenemos. Le llaman, ahora que estamos creciendo, le hablan de que ya estamos nosotros desarrollándonos, que es un país con desarrollo, más bien con un país de destrucción. Estamos destruyendo muchísimas cosas. ¿Qué pasó ahora que hubo tanto encierro, que hubieron tantos carros, tantas fábricas que cerraron, se fue la contaminación, los animales regresaron a las calles, empezaron a caminar con tranquilidad, ¿verdad? Y eso todo medio mundo grabó videos, mira un venado, mira este animal, y todos los animales tuvieron la libertad, tuvieron un respiro,
porque el ser humano va tras ellos para matarlos, para acabar, ¿verdad? Como la matanza de esos elefantes para quitarles el marfil y usarlo y venderlo, y no les importa cuánto tengan que matar. Todas esas cosas que realmente están acabando solo por el afán del enriquecimiento del ser humano. Es terrible que no respetemos la vida y la vida como Dios la ha estado manifestando. Un reino es el dominio del rey, la dimensión sobre el cual el rey gobierna con completa soberanía. Él es soberano. La Biblia dice que Dios creó todas las cosas y sin él nada de lo que está creado llegó a existir si no hubiera sido por Dios. Donde lo dice Juan 1:30. Y dice, todo lo que existe, nada existiera si no hubiera sido creado por Dios. Entonces, todo lo que Dios creó es su propiedad por derecho de creación. En pocas palabras, todo lo que está en este mundo le pertenece a Dios, tiene dueño. Aunque tú pagues por el terreno, la tierra, la casa, lo que tú quieras, ese pedazo de terreno le pertenece a Dios, porque ni el gobierno que te lo vendió, ni el vecino que te lo vendió, ni a quien lo haya vendido, ni quien haya repartido las tierras, le pertenece, porque a quien creó este mundo y esta tierra, le pertenece a Dios. Dice Dios que Él es el dueño del oro y de la plata y todo lo que en esta tierra hay. Así que los hombres han usurpado, le han robado lo que le pertenece a Dios y se han enriquecido vendiendo lo que no les pertenece. ¡Wow! Es increíble. Claro, aquí compramos y tenemos nuestro pedazo de tierra y construimos nuestra propia casa, pero al fin y al cabo, mi querido amigo, querido oyente, déjame decirte, estás construyendo en un terreno que le pertenece a Dios. Y si dices que pagaste por el material y todo esto, pues déjame decirte que el material también le pertenece a Dios porque lo sustrajiste de la tierra. Y por ahí dice, ¿verdad? Conforme a derecho, que lo que construyes en lo que no te pertenece, pues perdido, obviamente. Entonces, así de sencillo. ¿Cómo creó Él todas las cosas? Le pertenecen a Él. Así que, por lo tanto, su esfera de dominio se extiende infinitamente en todas las direcciones, porque no hay lugar en la tierra o en los cielos que no sea abarcado por Él, en donde su presencia no habite. Entonces, como tú fuiste creado por Dios, entonces también tu cuerpo es de su pertenencia. Por eso dice la Biblia, no confundáis, no os engañéis. Vuestro cuerpo no es vuestro, le pertenece a Dios. Y dice Dios que te va a pedir cuentas de lo que hagas con tu cuerpo. Wow. Cuando una persona tiene conciencia y comprende que su cuerpo no le pertenece y que el cuerpo le pertenece a quien lo creó, en este caso a Dios, y entiendes que tu espíritu, ¿verdad?, le pertenece a Dios y que tu alma es lo que Dios te dio, que te pertenece a ti y que tú vas a decidir dónde vas a pasar tu alma eternamente, separado de Dios en un infierno o toda una eternidad con Dios. Tú decides dónde vas a vivir. Pero esa parte te la otorgó. Lo demás es prestado, mijo. El cuerpo es prestado. El espíritu le pertenece a Dios, que es la conciencia, la intuición y la comunión. El alma, que es la mente, la voluntad y las emociones, te pertenecen. Y tú decides dónde vas a pasar la eternidad. Y el cuerpo le pertenece a Dios. Así que ni tu cuerpo te pertenece. Por más que digas, yo es mi cuerpo y yo quiero hacer lo que quiera con mi cuerpo. No es cierto, eso no existe en la Biblia. La Biblia dice que tu cuerpo le pertenece a Dios. Y todo lo que ha creado Dios le pertenece a Él. Entonces, si entendieras esto, tendrías más cuidado, tendrías más delicadeza en tratar este cuerpo y en tratar a lo demás que está creado, porque entenderías que no te pertenece. Tenemos que cuidar lo que no nos pertenece. ¿Y sabes cuál es otra de las cosas? Que la gente no valora lo que no le cuesta. Y como no te costó crear esto, pues obviamente no lo valoras.
¿no? Lo destruyes con el alcohol, con las drogas, lo destruyes, ¿verdad? Haciendo un montón de cosas con tu cuerpo que no deberías de hacer, ilícitas, que caen en prácticas inmorales, ¿verdad? Antinaturales, y estás destruyendo lo que Dios te otorgó, y Dios te va a pedir cuentas. El cuerpo lo enfermas con tu pensamiento. Dicen que el 97.9% de las enfermedades son ocasionadas psicológicamente. En pocas palabras, ¿verdad? Tú enfermas tu cuerpo con tu manera de pensar, tu forma de ser. Por eso te dice el doctor, relájese, cálmese, tómese unas vacaciones, no lo tome tan a pecho. Usted va a seguir con problemas de corazón, se va a morir de un paro cardíaco. Tranquilo, relájese. Y están todos enfermos por causa de no cuidar este cuerpo. Al igual, el comer de una manera desordenada, al rato tienes triglicéridos, colesterol, tienes el azúcar, todo hasta arriba. ¿Por qué? Porque no cuidas tu manera de alimentarte. Y entonces la forma de alimentarse va a determinar muchas cosas en tu estilo de vida y va a afectar severamente tu estado de ánimo, tu espíritu, tu alma y tu cuerpo, todo eso es afectado. Por eso debemos de tener cuidado con el cuerpo. Tenemos que cuidar lo que Dios nos ha confiado que cuidemos. Y tenemos que cuidar la gente que está a nuestro lado porque tampoco te pertenece. No es de tu propiedad, le pertenece a Dios y debes de cuidar lo que le pertenece a Dios. Te lo prestaron un rato para que disfrutaras, te prestaron a tus hijos para que disfrutaras de ellos, te prestaron a tus padres para que disfrutaras de ellos, te prestaron a tu pareja para que disfrutaras de ellos, pero no para que abusaras de ellos, no para que destruyeras a ellos, no para que ellos te destruyeran a ti. Entonces debes de entender que todo lo que está aquí no te pertenece. Mira, te vas a morir tarde o temprano y no te vas a llevar ni las chanclas feas que tienes ahí, ¿verdad? De baño, no te vas a llevar ni los calcetines que se paran solos. Así que, ¿cuál es tanto problema? ¿De qué tanto discutes si no te vas a llevar nada, mijo? Sí, todo lo que tienes, alguien más va a llegar y lo va a disfrutar. Por ahí decía mi padre, nadie sabe para quién trabaja, y es cierto, el día de mañana va a haber gente que sí va a disfrutar lo que tú no valoraste, lo que tú no disfrutaste, o lo que tanto acumulaste, y vino otro y se fue a pasear con lo que tú tanto acumulaste y acumulaste para que alguien más disfrutara, y no te estás dando cuenta. Debes de entender muy claramente estas cosas. Hoy, la vida que tú tienes le pertenece a Dios. Fuimos creados para Él. No se trata de nosotros, no se trata de una religión, se trata de Él, se trata de Dios. Vamos a Él y ese es nuestro camino y ese debe de ser nuestro enfoque. Cuando tú te enfoques de esto, déjame decirte que todas las cosas van a ser totalmente cambiadas en tu manera de pensar, de actuar, y vas a ser totalmente distinto. Bueno, al entender estos principios, espero que tomes más en serio y tomes más cuidado con las decisiones que tomas y que te des cuenta que el reino de Dios no está en conflicto y no tiene golpes de Estado. Las religiones y cada rato se pelean entre ellos, empiezan a hablar mal de líderes, se dividen, jalan para acá, jalan tantos congregantes, se los llevan y empiezan a hacer de las suyas. En el reino de Dios no existe esto, porque para formar parte del reino tienes que acabar con esa carnalidad. La Biblia dice en Gálatas capítulo 5 que los pleitos, las disensiones, fíjate bien, las hechicerías, las brujerías, las enemistades, dice celos, contiendas, disensiones, dice borracheras, urgías, ¿verdad? Y dice que los que practican tales cosas, dice, no heredarán el reino de Dios. Tú no puedes heredar un reino y no puedes gobernar si tú vives al nivel de tu carnalidad. Tienes que aprender a morir a eso, a hacerlo a un lado para que puedas vivir en la dimensión del reino. Y ahí te vas a dar cuenta que no hay pleito, ni chisme, ni envidias. Y cuando estás en el reino, no compites porque sabes que eres único. Y si sabes que eres único y que no hay otro igual que tú, porque nadie tiene tu iris, nadie tiene tu ADN, nadie tiene tu huella, ¿verdad? Cuando la pones en una parte de una pantalla digital y la digitalizas, ¿verdad? Nadie lo tiene y eso te hace único. Así que si eres único en esta tierra, mijo, entiéndelo de una vez por todas. Si eres único, no tienes competencia. Y si no tienes competencia, entonces no debes de tener envidia. ¿Por qué? Porque no hay nadie como tú. Y cuando te digan, tú no eres indispensable, no le hagas caso.
porque todos somos dispensables, claro que sí, todos necesitamos a todos, claro que sí. Aquel que diga que no es cierto, no, porque nadie puede tomar tu lugar, porque no hay nadie como tú, mijo. Es que alguien puede hacer lo que tú haces y hasta mejor. Sí, lo que hace, pero igual que yo no hay. Así que por lo tanto, no soy reemplazable. Cuando entiendes eso, se acaban tus envidias, se acaba tu miedo, tu pavor de que alguien venga y haga cosas y dices, bueno, él hace cosas diferentes, pero él hace, yo hago otras cosas que él no hace y se acabó. Y de en vez de pelearme porque alguien hace lo que no hago y aquel, ¿verdad? Hace lo que yo no hago, entonces en vez de estarme peleando con él, mejor uno fuerzas, me uno y doy un resultado. Ahí se acabaría todo. Por eso en el reino todos somos dispensables y todos somos partes del cuerpo y todos nos necesitamos los unos a los otros. Espero que esto que tú estás escuchando lo puedas vivir y comprender para que salgas de tu religiosidad y puedas tú pensar en que debes de tener el reino de Dios en tu vida y salir, ¿verdad?, de la religiosidad y posicionarte en el reino de Dios. Que Dios me los guarde, me los bendiga. Me dio mucho gusto poder compartir con ustedes estos principios que sé que serán de bendición para sus vidas. Nos estamos viendo. Hasta luego. Muchas gracias. Dios les bendiga.